Dice que el rey de Creta, Mimos, pidió a Poseidón que hiciera salir del mar un toro y así demostrarle a sus hermanos su poder, pero que él sacrificaría ese toro como adoración a Poseidón. Le pareció la idea y lo hizo. Sin embargo, Mimos no cumplió su parte y conservó el toro. Poseidón, ofendido, ¿no? Logró que la esposa de Mimos se enamorara locamente del toro. Y de ese amor nació un ser de cabeza de toro y cuerpo de hombre, al que llamaron Asterión. Este fue encerrado en un laberinto que hizo Dédalo. Solo él salía o sabía su salida, por mandato de Mimos, y cada 9 años le daban como sacrificio a 7 jóvenes y otras tantas doncellas. Bueno, jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión, lo que concierne en literatura. Hoy vamos a hablar de una literatura en donde plasma lo más profundo, incluso se podría decir en lo más prohibido, ¿no? De una manera peculiar, muy particular, eh, en donde los narradores ya dejan de lado la linealidad del tiempo, dejan de lado, por ejemplo, la separación de por capítulos, donde dejan de lado, por ejemplo, los protagonistas que antes eran tan importantes en el argumento de la obra, los personajes, ¿no? En donde el autor pues se enfocaba. Pero hoy ya no. Hoy en día los autores enfocan más a lo anecdótico, ¿no? Narran las múltiples historias, ¿no? En donde el autor ya no es, el narrador ya no es omnisciente, sino el narrador o el autor conoce los personajes ya de una manera parcial, ¿no? Entonces, y eso es que ya cambian su estilo, ¿no? Un estilo moderno, ¿no es cierto? Entonces, me estoy refiriendo al vanguardismo narrativa hispanoamericano. Surge ante la pobreza de técnicas del realismo del siglo XIX, con nuevas formas e innovaciones narrativas, como la posición del autor, el punto de vista, es decir, enfoca la historia desde diferentes personajes, con diálogos, monólogos a favor del estilo indirecto, libre y en monólogo interior, como les decía al iniciar, ¿no? Entonces aquí ya el autor más se enfoca, por ejemplo, en el monólogo interior, narra las historias de diferentes personajes, ¿no? Historias no múltiples, pero basado en un solo tema. Técnicas, punto de vista anecdótico, de hecho. Narran las historias basándose a lo anecdótico. Las novelas contemporáneas relegan el argumento a un plano secundario, dejan de lado, y hasta presciden de la acción, es decir, la historia llega a desaparecer y se sustituye por una aglomeración de sucesos, muchos sucesos, y ambientes, presentando la anécdota que posee una carga simbólica, mítica, parabólica y onírica. Características. La posición del autor y el punto de vista. Hoy el punto de vista del autor ya no es omnisciente. Ya no es omnisciente, ya les dije al inicio, sino múltiples, porque enfoca la historia desde diferentes personajes. El autor es un testigo imparcial, solo conoce a los seres desde afuera, utiliza primera y o segunda persona. La historia llega a desaparecer y se sustituye por una aglomeración de sucesos y ambientes, presentando lo anecdótico, ¿no? O la anécdota, la variedad de sucesos. Entonces, por ejemplo, uno de los escritores que se caracteriza por eso es, ¿no? En profundidad, es Jorge Luis Borges. Narra sus historias, ¿no? Como ya hemos escuchado, por ejemplo, hemos escuchado un resumen de Asterión, La Casa de Asterión, está narrando una cosa, de luego cambia a otro,
pero basándose en un solo tema, ¿no es cierto? ¿Ya? En cuanto a la estructura de la obra, se limitan, ¿no? Eliminan los capítulos tradicionales y se introducen las secuencias separadas por espacios en blanco. Ya, como les decía, las obras ya no están separadas por capítulos. Sin numerar internamente, esta no respeta la linealidad tradicional, sino presentan varias historias que se combinan y alternan en un desorden cronológico de la historia. ¿Qué significa esto? Antes las novelas, los narradores lo hacían de forma lineal, cronológico, ordenado. Ahora no. Pues yo puedo estar narrando una cosa, luego dejo ahí, me voy a otro, voy a saltear a otro, luego retrocedo. Esa característica de la narrativa contemporánea, ¿no? Del vanguardismo. Los personajes casi ya no reflejan cómo son. El autor nos ofrece pequeños rasgos de él, dando paso al personaje colectivo, muchos personajes. Se reduce el diálogo, dando paso al estilo directo, indirecto, libre, y abunda, ¿qué cosa? El monólogo interior. ¿Entiendes? Es decir, los personajes hablan y luego se contestan, monólogos. Por eso se caracteriza, ¿no? Entonces, está bien claro que ya la narrativa hispanoamericana contemporánea dentro del vanguardismo ya no es lineal ni cronológico, los sucesos no lo narran de forma ordenada, ya el narrador ya no es omnisciente, sino son múltiples, ¿no? Entonces, y narran las historias desde el punto de vista anecdótico. Jóvenes, ahora les invito a escuchar pequeño resumen de la obra de Jorge Luis Borges, La Casa de Asterión. Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres, y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí, ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como a la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estílobato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe, o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer.
cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente. A veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el de otro exterior. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior. O ahora desembocamos en otro patio. O bien decía yo que te gustaría la canaleta. O ahora verás una cisterna que se llenó de arena. O ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14, son infinitos los pesebres, abrevaderos, patios y aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14. Son infinitos los mares y los templos. Todo está muchas veces, 14 veces. Pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol. Abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol. Y la enorme casa. Cada 9 años entran a la casa 9 hombres, para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos, su voz, en el fondo de las galerías de piedra, y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro, caen sin que yo me ensangrente las manos. Donde cayeron quedan. Y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que alguna vez llegaría mi retorno. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al final se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? Bueno, justamente hablando sobre la casa de Asterión, yo había iniciado una pequeña introducción, ¿no? Sobre el nacimiento de un toro, ¿no? Eh, la casa de Asterión es un cuento fantástico. Y hemos escuchado y hemos captado claramente que ya no es, el autor ya no narra de manera lineal. El autor habla, utiliza el monólogo interior, se llama eso, ¿no? Por eso se caracteriza, como ya hemos dicho. Este cuento no está dentro ¿no? de la obra Aleph, ¿no? Es símbolo de voluntad del universo, en la cual se convierte en un narrador protagonista, representa en el Minotaurio, el protagonista. ¿Y quién es el protagonista? Mismo Borges. Borges es Minotauro. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué? Para enseñarnos el mundo de este personaje. El laberinto en el cual se siente prisionero
donde se encuentra ante una terrible soledad, ¿no? Y lo que hace o piensa para entretenerse y gastar su tiempo creando un mundo imaginario con pensamientos contradictorios a la realidad. Pero en sí nosotros podemos analizar o analizamos, ¿no? Y podemos decir que trata ¿no? un problema existente, que es el destino del hombre. El laberinto pasa a significar los sueños o ideales del hombre, ¿no? Esos los sueños, los ideales, los proyectos, los sufrimientos, ¿no? Todas las cosas que nos suceden son laberintos. Y muchas veces cada día que pasa nos presenta un nuevo laberinto. Algunas veces lo recorre y ya sale triunfante. Entonces esto quiere decir que algunas veces de esos laberintos salimos triunfantes y otras veces no. Esa es ley de la vida, ¿no? Pero otras veces se enreda con obstáculos. Ese es cuando nosotros, de repente, por ejemplo, en estos instantes, el laberinto que estamos pasando es la pandemia, ¿no? Y muchos de las personas no han salido victoriosos, triunfantes, han fallecido, ¿no? Eso es en los laberintos, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Que a veces se enreda con obstáculos y su única salvación parece ser la muerte. Hace referencia a, al Minotaurio, ¿no? Asterión se considera a sí mismo un prisionero. Aunque todas las puertas estén abiertas, él no puede hallar la salida, ¿no? Entonces, en uno de los pasajes menciona, por ejemplo, como algunas veces ha pisado la calle, pero tuvo que volver antes de la noche porque las caras de la plebe le infundía miedo y a la vez la gente se asustaba al verlo, ¿no? Por ejemplo, esta es una contradicción a lo escrito antes, ¿no? Que las puertas de su casa están abiertas para el quien quiera entrar, encontrar quietud y soledad, ¿no es cierto? ¿No? Por eso se caracteriza Borges, ¿no? Por eso él adentra sus ideas, él enfoca sus ideas en las cosas profundas, de una manera anecdótico, ¿no? Entonces, jóvenes, podemos decir de que este cuento hace que nos preguntemos si acaso nosotros también estamos en un laberinto, ¿no? Donde somos prisioneros aunque todas las puertas estén abiertas. Y la única manera de escapar es la muerte. Hablando religiosamente es así. Todos nosotros nos encontramos en una casa de Asterión, porque aunque todas las puertas estén abiertas y podamos elegir salir de ella, elegir lo que queramos hacer de nuestra vida, no podemos hacerlo. No encontramos la salida, debemos seguir por este laberinto, que es nuestro destino, estudiar, trabajar con mucha responsabilidad, ¿no? Ser solidario, ¿no? Y creer de alguna manera en Dios, tener una fe, ¿no? Tener una familia, porque si no, si uno termina en la soledad, en la miseria, es como que pierde más en el laberinto. Y la única manera de encontrar esa salida que nos libere de nuestro laberinto es la muerte. Vuelvo a recalcar, religiosamente, ¿no? Pero muchas veces, a pesar de pasar el tiempo en el laberinto, nos levantamos y salimos, ¿no? Triunfamos, pero con perseverancia, con responsabilidad, con disciplina, ¿no? Entonces, esta hora pues nos muestra eso, ¿no?
que todo ser humano estamos en un laberinto. Todo ser humano estamos en la casa de Asterio, con dificultades, ¿no? Muchas dificultades, muchos laberintos que nos presentan en la vida. Pero para eso estamos preparándonos. Muchas gracias, jóvenes. Por favor, se les recomienda ahí en el libro, en el texto que tienen ustedes, hay lecturas, por favor leerlos y así para terminar de desarrollar con todas las actividades. Muchas gracias.